Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Ávila Bolsa. Hoy vamos con otro vídeo de gráficos interesantes, una serie de gráficos que normalmente no están fácilmente accesibles y por tanto está bien que podamos analizar, ¿no? Que podamos ver, que normalmente nos pueden ayudar a hacer nuestro análisis a la hora de poder operar. Hoy voy a traer varios gráficos que indicarían pesimismo en el mercado y otros gráficos que nos indicarían optimismo en el mercado para que podamos recapacitar y podamos ver cuáles se adaptan más a la situación actual. Me gustaría que lo dejaras en comentarios, que vieres cuál de ellos se adaptan más al momento en el que nos encontramos actualmente y qué pueden hacer los mercados en base a lo que está sucediendo. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues vamos a empezar analizando los gráficos pesimistas y luego ya nos iremos a los optimistas. Y entre todo ello, pues a ver si podemos sacar alguna conclusión en claro de qué pueden hacer los mercados. El primer gráfico que mostramos en pantalla es un gráfico que en este caso, pues la fuente es Blue Chips Economics, que nos dice que el PIB de la Reserva Federal de Atlanta, la estimación del PIB de Estados Unidos, pues dice que se espera que haya un crecimiento del 1,2% para el cuarto trimestre de 2023 y esta estimación indica una tasa de crecimiento mucho menor en comparación con el trimestre anterior, lo cual nos indicaría que la economía pues, se puede estar desacelerando y eso normalmente pues, conlleva menores beneficios empresariales a futuro de las compañías norteamericanas y por ende pues que eso se pueda haber afectado a su cotización en bolsa. Así que aquí tendríamos, por un lado, uno de los gráficos negativos a nivel macro y a nivel fundamental. Bien, pues vámonos al siguiente gráfico, que es el que nos indica el índice manufacturero ISM frente al SP500. Dice que este gráfico muestra la correlación entre el índice manufacturero del ISM, que nos indica cómo está la salud de las manufacturas en Estados Unidos, y el cambio porcentual año tras año del SP500 desde el año 2011. Dice que si que el ISM de Estados Unidos disminuyó al 46,7% en octubre, indicando que el sector manufacturero está en contracción, por tanto no está en crecimiento, sino se está detrayendo, lo que indica una desaceleración y desafíos potenciales dentro del sector manufacturero, o sea que vienen dificultades dentro del sector. Y por tanto esto normalmente pues, suele ser también una situación negativa para la cotización del SP500, indicando que las compañías podrían tener menores resultados empresariales y por tanto pues que esto al final el mercado lo ponga en precio. Vamos al siguiente, dice valoración del SP500 frente a la tasa de fondos federales. Dice, dado que gran parte del progreso del mercado de valores este año puede atribuirse a la expansión de las valoraciones, es probable que las acciones estadounidenses eventualmente experimenten una corrección para adaptarse al impacto de las tasas de interés más altas. Es decir, llevamos viendo un ciclo de subida de tasas por parte de la Reserva Federal bastante agresivo, aunque sí que es cierto que hemos visto justamente en el día de ayer cómo la Fed ha vuelto por segunda reunión consecutiva a mantener las tasas estables sin subirlas y dando lugar también a que podríamos haber llegado ya al fin de esa subida de tipos de interés. Pero estos gráficos indican que probablemente todavía esa subida de tasas de interés que hemos visto no se hayan visto puestas en precio en las cotizaciones de las acciones y que por tanto, según este gráfico, indica que podría haber alguna corrección futura para adaptarse efectivamente esas valoraciones a esos tipos de interés más altos, que ya veremos a ver cuánto tiempo se mantienen estables en el tipo actual, ¿no? Según los futuros sobre tasas federales, indican que a partir de junio de 2024 podríamos ver ya la primera bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Y por tanto en Europa probablemente podría ser a finales de 2024, que normalmente se lleva más retraso, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto de este gráfico. Por otro lado, JP Morgan indica cuál es la probabilidad que dice que tienen sus clientes de aumentar exposición a las acciones y vemos que solamente un 41% de los clientes de JP Morgan está considerando aumentar su exposición a las acciones, que es un porcentaje notablemente inferior si lo comparamos con la semana anterior. Bueno, esto incluso podría ser un
indicador contrario, ¿no? De sentimiento contrario. Normalmente cuando hay mucho pesimismo, pues el mercado tiende a subir, y cuando hay mucho optimismo, finalmente el mercado tiende a bajar porque ya ha comprado todo el mundo, ¿no? Cuando hay mucho optimismo es que ya ha comprado todo el mundo, y por tanto lo único que se puede hacer es materializar beneficios, empezar a vender para hacer caja, y que eso conlleva caídas, ¿no? Pues esto podría ser algo similar, que digan que no quieren exponerse, y en el momento en el que vean subidas, algún pequeño repunte, pues ese pesimismo se convierta en entrar de nuevo en el mercado, ¿no? Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí que me parece realmente interesante este gráfico. Ya entramos en la parte positiva, que dice la estacionalidad del S&P 500 en los próximos 6 meses, ¿no? Dice, desde noviembre a abril se considera el periodo óptimo de 6 meses para el S&P 500, ya que el análisis histórico sugiere un desempeño más sólido en comparación con los otros 6 meses del año. O sea, teóricamente estaríamos entrando desde ahora, desde noviembre, en el mejor periodo estacional de 6 meses de cada año. Como vemos, si nos fijamos aquí, vemos desde noviembre que normalmente la media histórica de subida es del 5,12%, luego tendríamos diciembre un 4,24%, enero 3,72%, febrero 3,86% y marzo 4,88%. Y luego a partir de ahí empezaríamos a ver pues mayores dificultades para el mercado. Así que mejor periodo estacional ahora mismo en el que entramos del año. Por otro lado, vemos que si nos fijamos en la línea avance-descenso global, 73 índices nacionales en monedas locales, vemos que esta línea avance-descenso es alcista en los índices de los 73 países, lo cual podría tener un impacto favorable en las acciones globales a lo largo del año 2024, lo que sugiere una perspectiva potencialmente prometedora para los inversores según Bank of America, ¿no? Vemos aquí cómo, bueno, pues indica que efectivamente se ha roto resistencias en cuanto a la línea avance-descenso, en cuanto a la amplitud, y normalmente cuando la amplitud del mercado empieza a mejorar, pues eso significa que la salud del mercado también mejora, ¿no? Y que por tanto las subidas que pudiera haber pues sean más consistentes. Así que bueno, pues este sería otro dato optimista que también me gustaría leeros en comentarios. Por otro lado, vemos el indicador de consenso del lado de la venta. Vemos el que se llama indicador sell side. Este indicador rastrea la asignación de las acciones de los estrategas de Wall Street y sugiere que el S&P 500, según el dato actual y según Bank of America US Equity y estrategia cuantitativa, dice que podría potencialmente ganar en los próximos 12 meses el S&P 500 un 16%. Normalmente cuando entra en extremadamente bajista o miedo extremo, pues normalmente suele ser alcista para las acciones, y estamos cerca de esa zona de miedo. Así que bueno, por comentar algo de corto plazo, nos vamos a fijar en el indicador de ADN del NYSE, lo que es la amplitud de mercado, y vemos cómo es cierto que hace unos días nos daba una señal de superación de más 20, una superación que luego fue falsa y rápidamente se volvió a meter por debajo de menos 20 con la caída posterior que hubo, ¿no? Un primer impulso bajista, rebote, segundo impulso y ahora hemos tenido un tercero. Con lo cual, bueno, ahora lo que se ve es que la amplitud sí que supera al precio, normalmente eso suele ser positivo, y está cerca de superar más 20 y podría dejar lo que sería un doble suelo en la amplitud. Esto normalmente suele ser bastante positivo para el mercado. Si nos fijamos en otro indicador, que es lo que hacen los clientes de IG en estos momentos, vemos que en el S&P 500 han disminuido los largos, han disminuido, sí, efectivamente, los largos un 10% y han aumentado los cortos un 14%. Normalmente estos indicadores de lo que hacen los inversores minoristas suelen ser indicadores contrarios, con lo cual en el corto plazo esto podría ser un indicador de que efectivamente podría venir algún rebote. Si nos fijamos en el S&P 500 vemos que ha superado la media de 10 días ponderadas, vemos que el indicador de BLY 5 con Core indica que estaría entrando dinero en el mercado, tenemos el momentum cruzándose al alza, el estocástico cruzándose al alza y el MACD cruzándose al alza. Así que primera resistencia 4.266, en caso de que el S&P 500 rompiese esa resistencia, podríais buscar la media 200 que pasa por los 4.355. Los indicadores nos indican que efectivamente podríamos tener rebote en el corto plazo, ya veremos a ver si se cumple, ¿no? Tenemos una directriz bajista también que pasaría por en torno a los 4.000
324 puntos en el caso del SP500. Así que nada, análisis de gráficos, espero que os pueda servir. Os leo en comentarios. Hasta pronto, buen trading. Un saludo.